¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal, Verónica? Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Hola a todos. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo también, la verdad que estoy feliz de verte y muy agradecida porque sé que estás de un lado a otro corriendo con muchas cosas. Así que muchísimas gracias por hacer este espacio, dedicarnos este rato y de nuevo bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Siempre es un placer estos momentos y tener espacios para charlar y compartir sobre lo que hacemos y lo que tanto bien nos ha hecho también. La verdad que sí. Sí, Mm. sí. Bueno, quería presentarte brevemente. Verónica Molina, ella se conecta desde Buenos Aires, en Argentina. Es médica, psicoterapeuta integrativa y está especializada en terapia familiar y psicotrauma. Es directora del Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Colabora con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y es presidenta de la Fundación de Constelaciones Familiares en Argentina y de su consejo académico. Perdón. También es miembro del capítulo de trauma de la Asociación Argentina de Salud Mental y de la Federación Mundial de Salud Mental. Así que bueno, de nuevo, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas Espera, gracias. Muy bien. tengo aquí una amiguita que quiere también estar aquí en el live. Sí, sí. Ella siempre comparte nuestros encuentros. Ya es de la casa, Sí, sí, tiene que estar en la conversación. tal cual. Y bueno, traíamos esta tarde un tema bien interesante y es el título de tu entrevista, de la entrevista que haces de casi 2 horas, que es impresionante, en la Cumbre de Trauma, y es este tema de qué nos puede aportar la mirada sistémica sobre la adolescencia y cómo a través de esa mirada podemos transformar los problemas de conducta que son tan habituales, ¿verdad?, en la adolescencia, en soluciones de vincularidad. Entonces, de nuevo, bienvenida. Bueno, yo recuerdo tu entrevista, que es fantástica, es bien, bien extensa, pero ¿cómo podríamos empezar a abordar este tema? ¿Cómo fue Bueno, sí. que empezaste a pensar en esto? ¿Sí? Sí, bueno, gracias. Gracias de nuevo por traer este tema, porque me recuerdo cuando empezamos a conversar esto, ¿no? El año pasado, hace ya bastante, hablábamos de que parte de las secuelas de la pandemia de COVID recayó claramente sobre una de las poblaciones vulnerables que eran los adolescentes, ¿no? Y cuántos síntomas en los adolescentes iban apareciendo a medida que íbamos saliendo de alguna manera de lo más agudo de la pandemia. Y esto, un año después, lo podemos reconfirmar, ¿no? Y muchas de estas cuestiones, los problemas de conducta, que es el título de la charla, son parte de los síntomas que aparecen en general en la adolescencia, pero podemos decir en particular en las adolescencias de nuestra época, porque son adolescencias que han transitado un estrés enorme a nivel colectivo. A mí me gusta no nombrar de primera un trauma colectivo, porque considero que lo traumático no se define por el evento, sino más bien por cómo se lo transitó y los recursos y capacidades que tuvo esa persona o ese grupo, ¿no? Entonces hablamos de una población vulnerable en un momento de la vida que es una gran oportunidad, ¿no? La adolescencia es un momento muy rico, muy lleno de posibilidades, tanto a nivel personal como a nivel vincular, pero también es un momento desafiante, ¿no? Es desafiante porque venimos de historias familiares donde la adolescencia es prácticamente una etapa de la vida que se ha inaugurado en las últimas generaciones, ¿no? Podemos mirar hacia atrás y posiblemente nuestros abuelos no hayan tenido adolescencia como la adolescencia conocemos hoy, ¿no? Hayan pasado del pantalón corto al pantalón largo, ¿no? De ser prácticamente una niña que jugaba con muñecas a tener 15 años y estar en una fiesta y a los meses casarse y ser madres, ¿no? Entonces, esas adolescencias que encontramos hoy y que son tan desafiantes, también son desafiantes porque no tenemos tantas referencias a nivel familiar, a nivel sociohistórico, para ver cómo transitamos esto, ¿no? Y por otro lado, decía, es una etapa súper rica para, por un lado, explorar toda la potencialidad de la revisión, del desarme de las estructuras,
que implica también un proceso altamente creativo, ¿no? La adolescencia nos invita a entrar en la pregunta del barajar y dar de nuevo, ¿no? Y cómo sería hacerlo muy diferente, cómo sería una sociedad con otros cánones, otros valores, ¿no? Es un momento de profunda conexión con la espiritualidad, de preguntas a nivel metafísico, a nivel existencial, que son muy valiosas. Es un momento a nivel familiar donde tenemos la oportunidad de reparar heridas de la infancia, ¿no? Todos los padres sabemos que hemos cometido errores con nuestros hijos, esto es inevitable. Entonces la adolescencia muchas veces nos permite como padres estar cuando antes no estuvimos, poner palabras a los momentos que quizás en la infancia quedaron silenciados, donde ha habido quizás soledad o falencias de diverso tipo. Bueno, la adolescencia es una nueva oportunidad, así que por esto traía la idea de que los problemas de conducta como parte de los síntomas generales que aparecen en la adolescencia tienen solución en el encuentro con esos chicos, con esos hijos, con esos alumnos, con esos pacientes, ¿no? Es en el vínculo que podemos reparar aquello que está siendo síntoma en la conducta. Los aspectos que tocas en tu entrevista es, explicas cómo cómo los padres, los adultos podemos diferenciar cuando los adolescentes están expresando necesidades y cuando nos están intentando manipular, ¿verdad? Porque, claro, ahí también hay un juego en esa evolución, esa etapa evolutiva, ¿verdad? Hay un juego también que también puede ir por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que en este punto, cuando los adultos tenemos la posibilidad de sentirnos, ¿no? Volver al concepto de corregulación. ¿Cómo me doy cuenta si este hijo adolescente, bueno, me está manipulando? Que entre paréntesis, toda manipulación tiene detrás de eso alguna necesidad que no está pudiendo ser expresada de un modo directo, ¿no? Con más derecho y con más calma de que va a ser escuchado. Pero bueno, más allá de esto, es importante detectar cuando una necesidad aparece y cuando está camuflada en forma de engaño, de manipulación, ¿no? De silencios. Entonces, o de sobreexpresión de pronto de algún tipo de síntoma emocional o físico, conductual. Pero creo que lo más importante en esto, y un poco lo desarrolla en la charla y lo vamos seguramente a trabajar en los talleres, en el taller que hagamos, tiene que ver con la capacidad que tengamos los adultos, primero de autorregularnos, es decir, de poder estar en contacto con nosotros mismos frente a esta situación particular que nos propone un hijo, poder estar en contacto y poder sentirnos, y desde ahí poder sentir al hijo y acompañarlo en este proceso de corregulación, ¿no? Parte del problema del ser adolescente es que, así como decía recién, los abuelos pasaron del pantalón corto al pantalón largo, algo de esto nosotros también esperamos de los adolescentes, ¿no? Hay algo de, bueno, ya sos grande, ya creciste, ¿no? Ya tenés tantos años, así que a esta altura tal cosa no se pide, o no se puede llorar en esta etapa por eso, ¿no? En fin, hay algo de no poder estar con el hijo en esto que está transitando, ¿no? Que a nosotros los adultos nos supera. Y entonces no podemos acompañar a que nuestros hijos entren en mayor contacto, mayor posibilidad de poner en palabras y de esa manera calmarse y entender de qué se trata la situación si nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, creo que este es el gran desafío de los adultos, finalmente, es el poder volver a casa, volver al cuerpo, sentirnos, desde ese sentirnos escuchar al hijo y ver cuál es la mejor manera de acompañar en ese momento. A veces acompañar es retirarse, a veces acompañar es dejar que lo haga el hijo, a veces acompañar es con mucho dolor decir, bueno, si no estudiaste, no podemos hacer nada con esto, te fue mal en la materia, hay que hacerlo mejor la próxima, ¿no? Es decir, no podemos hacer por el hijo, no podemos evitarle ciertas consecuencias de sus actos.
pero sí podemos estar ahí con ellos. Y cómo estamos con ellos hace la diferencia, ¿no? Entonces creo que este es un gran desafío y que es un punto de inflexión en la vida familiar que muchas veces la adolescencia de los hijos trae, ¿no? La adolescencia de los hijos a veces da vuelta a la familia, ¿no? Como una media, y tiene la familia que empezar a vérselas con su propia historia de los padres, como hijos, como adolescentes, como niños y sus heridas, y también lo que quedó pendiente en términos de las heridas que hemos creado en nuestros hijos y que tenemos esa oportunidad de reparar. Ya, sin duda, la adolescencia es una gran oportunidad, ¿verdad? Tanto para el adolescente propiamente como para todos los adultos que están alrededor. Una oportunidad de transformación y de cambio. Y bueno, había un aspecto que tocabas también en tu entrevista que a mí me encantaba, que me encantó escuchar, y es que en este proceso de desarrollo, de cambio cerebral, que bueno, se habla mucho de la poda neural y todo esto y de la emocionalidad, tú hablabas de la necesidad de estímulos culturales y de desarrollo personal en esta etapa, especialmente en esta etapa. Si nos puedes contar un poco más acerca de esto. Sí, y esto me parece crucial porque a veces en esto que vengo también recién compartiendo, hay un hilo conductor y es que a veces los padres, por no poder sostener el contacto, apenas pasa una etapa básica de necesidad del hijo, lo sueltan, ¿no? Lo sueltan en un sentido de que a veces abandonan un poco, ¿no? Entonces dicen, no, pero abandonar es dejar de verlo, es no darle techo, no darle comida. No, abandonar puede ser también que un chico, un adolescente esté un fin de semana entero en un móvil, ¿no? Mirando un móvil o pasando del móvil a la Play o a distintas formas de juego que no tienen nada de malo en sí. Me parece que también es bueno ver que el avance tecnológico va hacia ahí y que no nos sirve renegar de eso, trayendo nuestras historias del pasado, ¿no? Cuando éramos chicos andábamos en bicicleta o leíamos libros y todo el mundo era mejor, porque la verdad es que eso es la sociedad que los chicos tienen hoy, ¿no? Si no, de alguna manera también los dejamos impotentes frente a una realidad que no es la suya. Entonces, esta es su realidad, sus compañeros se conectan con los móviles, se conectan con los juegos, se conectan en línea con un montón de gente que no conocen. ¿Cómo acompañarlos en esta realidad? Bueno, uno de los puntos para acompañarlos es no abandonarlos. ¿Qué significa esto? Que es delicada la cantidad y la calidad de la mirada que un adolescente necesita. En eso también hablamos de la charla, ¿no? No invadir, pero tampoco abandonar. Y en este no abandonar está no entrar en la fácil de dejarlos simplemente con sus móviles y no molestan, y no quiero dejar de decir esto entre paréntesis, no pasa solo en la adolescencia, esto pasa desde que los niños son muy pequeñitos, ¿no? Que cada vez más tempranamente se le entrega al niño un móvil para que vea videitos de YouTube y películas, y hay niños que empiezan la etapa de incorporar palabras y el discurso que no están debidamente entrenados porque no están siendo conectados por sus padres a través de la palabra, ¿no? Sino que se los deja demasiado expuestos a lo que ocurre con las películas, ¿no? Como un estímulo alternativo, pero que no es suficiente. Entonces, en la adolescencia es un momento muy particular porque todo el proceso de desarrollo neurofisiológico genera una gran oportunidad de nueva creación de redes neuronales, de circuitos neuronales, que no va a seguir estando presente después de los 20 años, ¿no? Esto ocurre específicamente en la etapa de la adolescencia, porque es un proceso de desarrollo todavía. Un adolescente no es un adulto. Aunque tenga 1,90 m y pese 100 kilos, a veces son chicos enormes, ¿no? Que uno los ve con el cuerpo de un grande, o una chica de 15 años, 14 años, y tiene un cuerpo de mujer totalmente desarrollado, pero su psiquismo y su sistema nervioso no están maduros ni desarrollados hacia el final, ¿no? Sino que falta todavía un proceso, y ese proceso es muy rico porque es una etapa donde el cerebro está ávido de nuevas
posibilidades de nuevos desarrollos. Entonces es muy importante no abandonar a los chicos en pantallas ni en soluciones fáciles para los adultos, sino ofrecerles estímulos diversos. No solamente lo que a ellos les gusta, que obviamente sí, sino aquello también que tienen que conocer, ¿no? De pronto si un chico está muy ávido, no sé, de actividades que son más bien solitarias, es importante ofrecerle, al menos que tenga la posibilidad de contactar con otro tipo de actividades lúdicas, grupales, teatrales, expresivas, ¿no? Y al revés, un chico que está muy llevado al teatro, al canto, a la música, a la danza, pueda ser invitado a tener momentos de soledad en la lectura de un libro, ¿no? Porque lo que en esta etapa tocamos como posibilidades de conocimiento queda en nuestro cerebro como vías de información que quedan disponibles. Aquello que dejamos de hacer, con lo que no tenemos contacto, bueno, va a entrar la poda neural, ¿no? O sea, va a entrar este sistema económico del cerebro que dice, bueno, no voy a tener acá alimentando una parte de neuronas que no las estás usando. Entonces esta parte entra en apoptosis y desaparece de la ventana de posibilidad. Entonces es muy importante esta etapa. No hay que sobreestimular a los chicos, pero tampoco abandonarlos en una situación cómoda para los adultos, porque esto en su vida adulta, lo que ahora cultivemos, van a ser caminos de posibilidades que van a poder desarrollar. Hablabas también en tu entrevista acerca de esa danza y de ese arte que es la danza entre pues, la protección y también digamos, el dar espacio, ¿verdad? Ese espacio relacional, digamos, como que cambia bastante respecto a la infancia y cómo los padres han de, digamos, hacer ese proceso también. Y bueno, ese arte de estar en relación sin invadir y, como dices, sin abandonar, de ser proveedores y facilitadores de seguridad. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? ¿Qué puedes recomendar a los padres, a los adultos que nos están viendo? Sí, bueno, es un poco esta línea que veníamos hablando, ¿no? Que creo que lo más importante es dejar claro a los padres que cuando son padres de adolescentes no son todavía padres de adultos, ¿no? Que todavía son personas en desarrollo, que la adolescencia es una etapa dentro de la infancia y que antes de entrar en la vida adulta, un adolescente tiene que hacer todo un proceso que a veces los adultos tenemos dificultades de mirar o de reconocer cómo es acompañar, ¿no? Cómo se acompaña a un hijo en esa etapa. Primero porque es una etapa muy ambigua, ¿no? Es una etapa cargada de ambivalencias, entonces ya no es el niño pequeño que con toda claridad y certeza se alegra cuando llega la mamá a la casa, ¿no? Y que te recibe con un abrazo y no hay dudas de eso, ¿no? Y que te llama cuando te extraña y que si le duele algo te pide que te quedes al lado. El adolescente puede necesitar enormemente de la presencia de los padres y puede estar cerrándoles la puerta en la cara y no respondiéndoles un mensaje, ¿no? Entonces, es muy desafiante porque el adulto piensa que el modelo de conducta debería ser el mismo, ¿no? Si el de niño me llamaba cuando me necesitaba, ¿por qué adolescente no hace lo mismo? Bueno, entonces aquí viene la noticia para los padres. Acá tenemos el gran desafío de leer entre líneas, de poder sentir al hijo, de empezar a abrir nuevos espacios de comunicación donde pueden haber momentos de absoluta privacidad que son esenciales en la adolescencia. Es muy importante que los padres sepan que no es bueno sacarle la puerta del cuarto a un hijo cuando uno se enojó y decirle ahora no te dejo más encerrado acá porque veo que no estudias, ¿no? Sino que es muy importante preservar la intimidad, la privacidad de los chicos, pero es una intimidad y una privacidad dentro del contexto de una casa, una vida familiar, donde tienen que haber momentos de encuentro, donde tienen que haber momentos sin móviles y sin dispositivos de ningún tipo para poder comunicarse, porque es en esos silencios donde aparece también la posibilidad de contar algo, ¿no? Entonces, en el silencio de un almuerzo, una cena, de pronto puede aparecer un relato o puede aparecer una anécdota de alguno de los padres y eso dispara algo de los chicos que empiezan a compartirlo, ¿no?
Ahora, si estos espacios están llenos de información, nuestra época es una época desafiante porque estamos saturados de información, entonces no hay momentos de vacío para que ocurra el encuentro, ¿no? Si todo está muy cargado de contenidos, no puede aparecer lo que estoy sintiendo ahora, mis fantasías, ¿no? Los adolescentes tienen un mundo de fantasía muy precioso que es necesario. Sin fantasía no hay construcción del psiquismo. Esto es muy importante. Por eso también un poquito privar momentos de te retiro el celular hasta cierta edad. Después ya hay una edad no se puede, pero en un cierto momento se puede decir, bueno, ahora guardamos el celu o ahora apagamos y salimos a caminar, a andar en bicicleta o comemos, compartimos una cena sin este estímulo, y es ahí donde a veces en el silencio ellos están fantaseando cosas, reviviendo cuestiones de su día a día, van a ver que se ríen solos, que hacen todo tipo de caras, ¿no? Bueno, están en su mundo interno, podemos acompañar ahí, ¿no? En el silencio o en la pregunta, ¿querés contarme? Veo que te reís, si no me querés contar no pasa nada, un día me contás, ¿no? Estas microexpresiones por parte de los padres que puedan respetar lo que viven y ofrecer la puerta abierta, ¿no? Estoy acá, te veo, estoy acá, veo que estás triste, veo que estás angustiado, veo que estás enojado. Cuando lo quieras, hablamos, ¿no? Estoy para vos. Esto es lo más importante que un adolescente necesita, ¿no? Que ser visto sin ser invadido, que es una posición muy delicada, difícil de lograr, pero posible. Y cuando los adolescentes sienten esto por parte de sus padres o de las personas que están acompañándolos en los distintos roles, se abren posibilidades, ¿no? La verdad que es una etapa, a mi gusto, apasionante, la adolescencia. Y alrededor de la sabiduría de la adolescencia, comentabas en tu entrevista cómo se habla mucho de la rebeldía, de la crisis y de los riesgos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida esa otra dimensión que es más bien hacia los ideales, los valores humanos, la creatividad. Has hablado ya un poco acerca de esto, pero cómo, digamos, fomentar que los padres conecten más con esa otra parte, los padres adultos, las personas que están alrededor del mundo adolescente, que puedan nutrirse también de esa otra dimensión, de esas otras áreas creativas, nutritivas. Sí. A veces los chicos nos justamente tocan esos lugares que son los que los padres menos han podido desarrollar, ¿no? A veces son estos los espacios que surgen, por eso nombro la posibilidad de una oportunidad, ¿no? Si los padres están cerrados en su propia experiencia, muchas veces traumática, donde de pronto se han protegido de lo que sentían, entonces la creatividad, la sensibilidad, el ámbito de la emocionalidad implica abrirnos a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si ahí tenemos una experiencia o múltiples experiencias traumáticas, es posible que nos encontremos con un espacio insensible, ¿no? Un espacio que está congelado, defendido. Y muchas veces es ahí donde los hijos vienen y nos muestran donde quieren abrirse, ¿no? Y entonces los padres se encuentran con sus prejuicios o sus juicios, producto del trauma, criticando esta perspectiva que los hijos traen. Así que creo que esto es otro desafío para los adultos, ¿no? Por un lado, mirar qué me enoja de aquello que un hijo trae o qué me hace sentir desconfianza o distancia o no sentir que esto es tan válido como otros ámbitos. Y por otro lado, otro tema que es muy importante en esta etapa y que a veces es simple, pero a veces es difícil de poder comprender cómo caminar por ahí, es la idea de que el hijo, este hijo, es un ser a descubrir, es un otro, ¿no? Porque los padres en esta cuestión del amor, del apego, del cuidado, muchas veces confunden el cuidado con el sentir que el hijo es una parte de sí mismos, ¿no? Y un hijo ya desde el momento cero de la concepción es un otro, porque su genética es otra, el ritmo de su corazón va a ser otro,
y bueno, el hijo siempre es un otro, pero en el modelo del apego mucho tiempo sentimos que es tan profundamente íntimo, tan nuestro, que esta es una función de cuidado y está muy bien que así sea. Pero en la adolescencia el hijo claramente va a desplegar su otredad, ¿no? Ese ser otro, distinto de los padres, muchas veces oponiéndose a los padres para poder encontrar esa otredad, ¿no? Que es parte de la adolescencia rebelde, la adolescencia contestataria, la adolescencia que desarma el modelo familiar, tiene que ver con esto, con que el adolescente ahí está diciendo yo soy, ¿no? Y quiere ser yo y sentir mi fuerza, mis cualidades, mis características. Muchas veces para diferenciarse de los padres, los adolescentes toman caminos que no son los suyos, simplemente son los opuestos a los que los padres eligen o definen, ¿no? Entonces poder acompañar ese desarrollo, ese despliegue, entendiendo que es un proceso de desarrollo de ese hijo y que a veces tenemos que, en psicoanálisis se dice mucho, dejarse matar un poco como padres, ¿no? En el sentido de, bueno, está bien, quizás yo cuando pienso así no lo estoy pensando correctamente, o puede ser que tengas razón, o no lo había pensado así, ¿no? O sea, encontrar ahí un lugar donde también podamos ceder al hijo el poder para que tome ese poder y pueda ser sí mismo es muy importante y ahí a veces los padres piensan, yo conozco tanto a mi hijo, ¿no? Esto no puede haberlo hecho mi hijo, o esto no puede haberle pasado a mi hijo porque yo lo conozco. Y este es un desafío también, ¿no? Porque conocemos al hijo que es nuestro hijo, pero ese hijo en otros espacios tiene otros roles, tendrá otra forma de funcionamiento. Y también es animarnos a conocer quién es este hijo en otros ámbitos. Estamos llegando al final de este live, de este directo. Y bueno, quería recordaros que podéis ver la entrevista entera, completa, que dura casi 2 horas, la semana que viene, en el pase gratuito, si os registráis para la cumbre de adolescencia, etapa crucial. Y no quería acabar la entrevista sin, bueno, recuperar una frase que mencionas en la entrevista, que es, dice, mirando el adolescente que fuimos desde la adulta que somos, ¿verdad? Que logró atravesar su adolescencia. Sí. Creo que esa frase nos ayuda a también encontrar la riqueza de ese adolescente que habita en nosotros, ¿no? Porque la adolescencia como etapa después nos deja muchos regalos, nos deja la capacidad de ser creativos, de aventurarnos en desafíos, de entrar en lugares que son novedosos, donde nunca nos animamos a indagar, de rebelarnos contra ciertas cuestiones que quizás estaban instaladas por nosotros mismos en nuestra vida, ¿no? Es una etapa que nos enseña a deconstruir y volver a construir con otros ideales, con otro propósito. Así que ese aspecto nuestro tiene una gran sabiduría y muchas veces en nuestra adolescencia hemos vivido heridas, ¿no? Los adultos de hoy tenemos heridas de la adolescencia, de la infancia, y a veces esas heridas nos impiden tomar los regalos de esa etapa. Entonces es una gran oportunidad la adolescencia de los hijos, la adolescencia de los alumnos, de los pacientes. Si trabajamos con adolescentes o estamos en contacto con ellos, nos puede ayudar a reparar nuestra propia herida de esa etapa. Muchísimas gracias, Verónica, que así sea. Nos vemos también en el taller, que el tuyo será el viernes, creo que es 18 de octubre. Y bueno, de nuevo, bienvenida a esta cumbre con todas esas aportaciones y contribuciones que has traído. Y muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas aquí. Un placer. Gracias a ti por toda la organización y la inspiración para llevar adelante estos espacios también hace mucho tiempo. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y nos vemos entonces en la cumbre. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.